Muchas personas me preguntáis en el canal que cuál es el yogur que más probióticos tiene. Porque claro, sabéis de antemano que los probióticos son fundamentales en nuestra alimentación porque aportan beneficios para el equilibrio de nuestra flora intestinal, pero claro, luego vas al supermercado y te encuentras tal variedad de productos que dices que no sabes por cuál decidirte. Pues es por eso que en este vídeo os voy a explicar los 3 tipos de yogur que más probióticos os van a aportar. Y ya luego, en cuanto a la marca, tú decides, en función de su precio, proximidad y demás, por cuál te decantas, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, hay tal variedad, hay tal intoxicación en cuanto a la información en el mundo del yogur que casi requeriría hacer un canal de YouTube que hablase solamente de yogures. Porque además veo que hay mucha confusión. Hay personas que piensan que un yogur 0% grasa, por ejemplo, es un yogur ideal, que lo mejor es que no lleve nada de grasa. Y esto es un error. No es más saludable un yogur que lleve 0% grasa. Por ejemplo, hablaremos del yogur griego, que es un yogur que tiene altos contenidos de grasa, pero que al mismo tiempo está considerado por todas las revistas científicas como posiblemente el más saludable. Por lo tanto, salvo que tengas un problema de exceso de peso, lo que tienes que fijarte siempre es en la regla 3-4-3. ¿Qué quiere decir esta regla? Pues que el yogur ideal, luego hablaremos de los probióticos, debe tener un 3% de grasas, un 4% como máximo de azúcares y un 3% de proteína. Eso sería la composición básica. Cuando le das la vuelta a la etiqueta, que no te mareen. Tú fíjate en esos 3 componentes y mira que cumplan ese equilibrio 3-4-3. Que salga 0. La grasa nos dirás simplemente que no tiene nada de grasa, pero lo que no te dicen es que tampoco, por ejemplo, tendrá nada de vitamina D, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble que solamente está presente en el yogur si tiene un mínimo de grasa. Y hablemos ahora de los probióticos, que esta es la gran madre de muchas preguntas aquí en el canal. ¿Qué yogures tienen más probióticos? Pues el mejor, el que más probióticos te va a aportar es el yogur natural entero, tal cual. Ahora me dirás, es que me han dicho que no ingiera grasas. Bueno, el aporte de grasas que te va a dar un yogur es relativamente bajo en total. Es más importante, como te he dicho anteriormente, que te fijes, por ejemplo, en la cantidad de azúcares, en la famosa regla 3-4-3. Por lo tanto, el yogur natural entero es el ideal para repoblar de bacterias probióticas, bacterias que van a desplazar a las bacterias negativas del intestino hacia el exterior, para que tu intestino funcione adecuadamente, el que mejor. El segundo tipo de yogur excelente como aporte de probióticos es el yogur natural griego. Y pensar que un yogur natural griego perfectamente puede tener hasta un 10% de grasa. Ya lo sabemos, pero más importante, muchísimo más importante que la grasa es el nivel de azúcares. Vuelvo a decirte lo que te decía con el yogur natural. Si eres una persona con exceso de peso que está haciendo una dieta intensa, pues evidentemente tendrás que irte más hacia un yogur desnatado. Pero el yogur griego, natural, tal cual, y entero, con leche entera, a la cual no se le añade ni colorantes, ni historias, ni mandangas, es el mejor aporte de probiótico, al mismo nivel que el yogur natural entero. Y en tercer lugar, y aunque no es exactamente un yogur, sino que es un producto lácteo fermentado, tenemos el kefir. El kefir es fantástico, es un aporte de probióticos genial y además se toma, como es más líquido, es más ligero de tomar. Pero vuelvo a decir, fíjate que sea un kefir, en este caso de fermentación láctea, o si es otro tipo de kefir, que te garantice en la etiqueta el nivel mínimo de bacterias. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.